Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. El 7 de agosto entraron en vigencia las tarifas o aranceles de Trump. 90 países se hallan incluidos en el incremento de tarifas a los productos que exportan a Estados Unidos. Hay una gran variedad de tasas y la denominada guerra tarifaria declarada por el presidente Trump al mundo el 7 de abril podría no haber concluido, pues en varios casos quedan aspectos pendientes por definir. Esta noche discutiremos con 3 expertos los alcances, las implicancias y efectos que las nuevas tarifas traerán al Perú y si estamos preparados para enfrentar la turbulencia comercial. Esta noche me acompañan Edgar Vázquez, exministro de Comercio Exterior y Turismo y director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de ADEX, Hugo Perea, economista jefe para Perú de BBVA Research y ex viceministro de Economía del MEF, y Rafael Sagnich, gerente de Estudios Económicos de Comex Perú. Muy buenas noches a ustedes. Es grato tenerlos aquí. Gracias. Comencemos. Edgar, esta guerra tarifaria generará inflación en los Estados Unidos, al mismo tiempo que disminuirá el crecimiento y desacelerará la actividad económica en el mundo. ¿Tendrá un impacto preocupante o moderado? Bueno, Gonzalo, mira, ya Estados Unidos estaba atravesando un periodo con una inflación que no llega a ser controlada dentro de los márgenes esperados por la Reserva Federal. Lo que ha ocurrido con estos aranceles son efectos diversos que no han generado, digamos, un incremento mayúsculo todavía de los precios, pero lo que sí puede estar generando es que el aterrizaje hacia la meta que tiene la Reserva Federal se esté postergando más, y de ahí es que este organismo haya decidido no recortar nuevamente sus tasas de interés, manteniendo incluso con eso un conflicto con el presidente Trump, que más bien está buscando presionar a esa reducción de tasas para poder incentivar más actividad económica. Lo cierto es que la mayoría de analistas económicos, organismos internacionales, están preveyendo una desaceleración en la tasa de crecimiento de Estados Unidos. Tampoco es una desaceleración dramática, ¿no? Estamos, digamos, hablando de que Estados Unidos inusualmente estaba creciendo por encima de 3%, llegó hasta incluso 4%. Eso no son tasas usuales para economías desarrolladas y menos obviamente para la economía más grande del mundo. Y está más bien, digamos, decantando hacia tasas más cercanas al 2%, que es creo que lo que se espera para los próximos años. Eso igual genera muchas oportunidades para distintos países, por supuesto en un escenario de normalidad, el cual no es el que estamos atravesando. Estamos atravesando un escenario en el que, digamos, Estados Unidos está imponiendo estas tasas y está generando, obviamente, dificultades para que finalmente sus socios comerciales puedan aprovechar más de las ventajas del mercado norteamericano y viceversa. Así que lo que se nos viene hacia adelante es, digamos, una desaceleración de la economía norteamericana, digamos, acercándose más a tasas de crecimiento de país desarrollado y de la economía más grande del mundo. Y en cuanto a la inflación, digamos, mayores dificultades para poder llegar al rango meta, lo cual, por supuesto, va a seguir presionando a que la Reserva Federal tenga cautela en la reducción de tasa de interés. Muy bien. Hugo, tras declarar la guerra comercial al mundo el 3 de abril pasado, el presidente Trump ha anunciado incrementos, suspensiones, rebajas con frecuencia. En el caso chino, tras varias idas y vueltas, se anunció en mayo en Ginebra un acuerdo marco de tarifas de 30% a productos chinos importados a Estados Unidos y de 10% a productos norteamericanos importados a China. El acuerdo marco de Ginebra, sin embargo, expira el 12 de agosto. Y si no se culminan los detalles, retrocedería. Está en pausa. Las importaciones chinas de petróleo ruso e iraní siguen en cuestión. ¿Qué nos puede decir sobre la marcada impredecibilidad de Trump? Bueno, aunque suene paradójico, tal vez lo único previsible dentro del presidente de Estados Unidos es su carácter impredecible, ¿no? Entonces, estoy recogiendo una frase de algún analista por ahí, ¿no? Y efectivamente, a lo largo de toda su gestión, ha mostrado un comportamiento relativamente errático en diversos frentes. No es solamente el frente comercial, pero dentro del frente comercial está bastante claro que hay todavía un nivel alto todavía de incertidumbre, ¿no? Lo que se ha anunciado el día 7, o que ya entró, perdón, en vigencia el día 7,
no necesariamente implica que se acabó la falta de previsibilidad o visibilidad sobre el tema comercial, ¿no? Hay muchos temas por resolver, hay algunos países que seguramente buscarán negociaciones bilaterales, algunos otros falta renegociar el TEMEC entre Canadá, México y Estados Unidos. En fin, y China, por ejemplo, tenemos esta pausa hasta el 12 de agosto, como bien ha señalado, ¿no? Entonces todavía hay un entorno relativamente de incertidumbre. O sea, por el lado comercial, esa incertidumbre se va a mantener. Y para la parte comercial, termino destacando, hay que recordar que también hay un tema ahí que está en litigio, ¿no? Está en la Corte. En las cortes ahí en Estados Unidos, en particular en la Corte de Comercio Internacional. Acuérdate que esta Corte dio de baja todos los aranceles y ahora está en la Corte de Apelaciones. Por ahí lo que se está diciendo es que esta Corte de Apelaciones daría su veredicto en una semana o 2 semanas, ¿no? Entonces imagínate si esto finalmente le sale negativo. Mira, cualquiera sea el resultado, con seguridad va a subir a la Corte Suprema y sigue el entorno de incertidumbre. Pero reitero, no es solamente el único frente, el tema comercial, tienes el tema fiscal, ¿no? Donde hay una política fiscal que está generando muchas dudas acerca de la sostenibilidad de la posición fiscal en los próximos años en Estados Unidos. Los ataques a la Reserva Federal también, que han generado incertidumbre en los mercados respecto a la independencia del Banco Central. Los ataques a entidades gubernamentales que publican estadísticas, como el reciente despido de la encargada de la Oficina de Estadísticas Laborales, ¿no? Imagínate tener que tomar decisiones de política, decisiones de inversión sobre estadísticas que eventualmente tengas dudas, va a ser un poquito complicado, ¿no? Y finalmente, incertidumbre también sobre la hegemonía que ha mostrado Estados Unidos en los últimos años en temas tecnológicos, ¿no? Con este ataque a la academia, a la investigación. Entonces, hay una serie de elementos que yo diría van a mantener este carácter relativamente imprevisible, errático en el manejo de la economía de Estados Unidos, lo cual es algo inusual porque normalmente uno espera que los gobiernos den un cierto entorno de estabilidad, ¿no? Suena gracioso, pero parecería que Trump está refundando Estados Unidos y la verdad que lo podría complicar. Rafael, el presidente Trump lanzó una guerra de tarifas a los productos que Estados Unidos importa, argumentando que por muchos años sus principales socios comerciales como México, Canadá, China, Unión Europea, Japón, se habían aprovechado de la apertura comercial norteamericana y esto le había generado inmensos déficits comerciales. Pero ¿quién paga las tarifas? Sí, mira, Gonzalo, todo anuncio o toda acción de política pública, naturalmente que interfiera en el desarrollo, en el libre desenvolvimiento del comercio exterior, finalmente genera complicaciones que finalmente alguien tiene que pagar. En este caso, a propósito de los grandes déficits comerciales que ha tenido por años con sus principales socios y el mundo globalmente, se están aplicando esa serie de tarifas discrecionalmente asociadas a investigaciones, a variables, a contextos en los cuales efectivamente ellos consideran de que están en desventaja, ¿no? Entonces, varios de los países con los cuales se han impuesto estas tarifas tienen muchos déficits comerciales, se están aplicando tarifas del 10% seguramente para los que tienen superávit, pero del 15% a más con los que tienen superávit. ¿Quiénes pagan esas tarifas? Finalmente el consumidor. El consumidor es el que finalmente, el consumidor norteamericano es el que le va a terminar pagando esas tarifas. Lo vemos por el lado del término de inflación. ¿Por qué no está habiendo quizás, y un poco como que complementando también lo que mencionaba Edgar al respecto de los temas de inflación, no se está viendo un aumento en las tasas inflacionarias quizás hoy en día en Estados Unidos? Porque en la primera parte del año había una corrida bastante fuerte de adelanto de importaciones en campañas. Todos los consumidores, los compradores en los Estados Unidos han hecho compras adelantadas a partir de esta prórroga que terminaba pues en estos días, para llenar sus stocks y poder ofrecer productos a los mismos precios que tenían hasta antes. Entonces, pero con estos nuevos anuncios no sabemos qué cosa es lo que va a pasar en la segunda mitad del año, sobre todo en productos clave y estratégicos como por ejemplo los automóviles, semiconductores, chips y otros tantos más. Entonces, valga la redundancia, quienes finalmente pagan los efectos tarifarios, los aranceles y demás, es el consumidor, es efectivamente el ciudadano de a pie, en este caso los norteamericanos, que van a tener que pagar, sacar de su bolsillo para pagar adicionalmente por esos productos que generalmente consumían, ¿no? Edgar, el promedio arancelario efectivo de Estados Unidos
aumentará a 18%, 8 veces el promedio vigente el año pasado, un nivel nunca visto desde hace 90 años en Estados Unidos. Por otro lado, las aduanas estadounidenses han empezado a recaudar cerca de 30.000 millones de dólares mensuales por estos aranceles. A simple vista, esto parecería ser un triunfo de Donald Trump. Sin embargo, los analistas de Goldman Sachs estiman que 4/5 partes de los costos arancelarios han sido asumidos hasta ahora por las empresas y los consumidores estadounidenses, y que los hogares sufrirán un incremento de precios de $2.400 anuales. Pero por otro lado, según un artículo reciente de The Economist, los proveedores extranjeros de Estados Unidos podrían estar por ahora compartiendo una buena parte o la mayor parte de la carga. ¿Qué piensas al respecto? Parece que no cuadran los enfoques. Bueno, es cierto. En realidad, lo que estamos viendo en la práctica es que se han dado una serie de negociaciones con distintos resultados que tienen que ver mucho con el poder de negociación que tiene proveedor y comprador en determinados rubros. Por ejemplo, en los rubros de alimentos frescos, en donde los proveedores son relativamente pocos en algunos de estos, y las diferencias que han habido en aranceles, por ejemplo, contra proveedores del sudeste asiático, en donde hemos llegado hasta 50%, versus proveedores de América Latina del 10%. Entonces ahí los proveedores de América Latina han tenido más poder de negociación y han compartido el costo con el comprador norteamericano. Pero en aquellos casos en donde el poder de negociación se ha mantenido completamente por el lado del comprador norteamericano ante una mayor variedad de proveedores, ahí ha sido el proveedor el que ha subido casi el 100% en algunos casos, con lo cual ha tenido que hacerse, digamos, implementar distintos tipos de estrategias, desde, por supuesto, reducir márgenes, hasta en algunos casos empezar a introducir esfuerzos adicionales para mejorar las eficiencias dentro de su, digamos, entorno empresarial. Esto podría ser mejor si fuera acompañado por mejoras de competitividad en los países, que en el caso del Perú, pero como sabemos las mejoras de competitividad no se dan en el corto plazo, es más complejo. Así que en realidad lo que está ocurriendo es muy diverso, Gonzalo. Hay empresas que claramente han tenido capacidad de compartir estos mayores costos con su comprador norteamericano, y hay empresas que están asumiéndolos al 100%. Sí, pues es todavía un proceso en movimiento. Permíteme, Claro, claro. efectivamente, va a depender un poco la discrepancia entre lo que diga Goldman Sachs y The Economist y otras fuentes, va a depender de cómo mides el costo del arancel y quién lo paga, ¿no? Pero digamos, es claro que en Estados Unidos, o en cualquier arancel, en cualquier parte del mundo, es un impuesto que lo asume el consumidor de manera directa, interna, ¿no? Y de otro lado también las empresas pueden estar comprimiendo márgenes, ¿no? Y aquí donde traigo la acotación, esta declaración de General Motors, que salió a decir que había tenido pérdidas por 1.100 millones de dólares en el segundo trimestre y las atribuía al tema de los aranceles. O sea, están comiéndose márgenes para no elevar demasiado sus productos, ¿no? Hugo, el Fondo Monetario elevó sus proyecciones de crecimiento económico mundial y norteamericano para este año con relación a sus estimados de abril. El índice Dow Jones se cotiza en 16% por encima del nivel del 7 de abril, en que Trump dictó sus nuevos aranceles. Y el dólar, aunque a la baja, se ha fortalecido en las últimas semanas. ¿Cómo entender este comportamiento de las proyecciones y de los mercados financieros? Sí, a ver, con relación a lo del Fondo Monetario, efectivamente acaba de lanzar una revisión de lo que publicó en el mes de abril, su actualización en el marco de lo que se llama el WIO, el Panorama Económico Mundial, perdón, y hizo una actualización, ¿no? De hecho, una actualización porque en abril tomaron un escenario que era un poco más agresivo en términos de los aranceles. En esta revisión que han considerado que estos meses que han pasado han sido de menores niveles de aranceles respecto a los que estaban asumiendo. Entonces, por eso es que el crecimiento mundial mejora, pero ligeramente, 2 décimas este año, y Estados Unidos solamente 1 décima, ¿no? Solamente porque el segundo trimestre ha venido efectivamente por la pausa, ¿no? Con aranceles relativamente más bajos. En los indicadores de bolsa, ahí hay que tener cuidado también, ¿no? Se dice, oye, la bolsa está creciendo y no pasa nada,
Y digo, hay que tener cuidado porque en realidad la bolsa no necesariamente es un buen indicador de la salud de la economía real, ¿no? Entonces, en este caso, la bolsa, lo que estamos viendo, el S&P en particular, el S&P 500, ha estado subiendo vinculadas a acciones de empresas tecnológicas y a las expectativas que generen ganancias de productividad la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pero hay muchas dudas también. Salió hace poco el director de inversiones de PIMCO, uno de los grandes fondos de inversión a nivel global, diciendo que veía ciertas similitudes entre lo que está pasando ahora con la burbuja tecnológica de finales de los 90, principios de los 2000. Y claro, cuando uno empieza a anticipar que la economía se va a ralentizar y que eventualmente puede haber inflación, que efectivamente está tardando en llegar, pero que va a llegar, esa combinación de más inflación y menos crecimiento usualmente ha venido con correcciones de los indicadores bursátiles, ¿no? Entonces los mercados parecen estar un poquito complacientes ante esa situación y yo creo en parte por esta expectativa de lo que podría generar las acciones tecnológicas y la inteligencia artificial. Y eso ha generado esta sensación de entusiasmo, pero creo que hay que tener cuidado porque los indicadores bursátiles, distintos indicadores que tratan de medir si el mercado está sobrevalorado, dan un poco esa idea, ¿no? Que esa es la situación actual. No digo que estamos en una burbuja o que algo va a estallar pronto, pero sí es difícil distinguir valor fundamental en el precio de las acciones cuando tú ves que la economía no necesariamente va a andar al ritmo que se desea. Y las expectativas de ganancias en el S&P, en activos vinculados al S&P, están como en 11% para los próximos 12 meses, por encima del 10,4% que es el promedio de los últimos 10, ¿no? Entonces ha habido efectivamente ahí un poco esta complacencia. También los mercados parece que estuvieron un poco anticipando que el presidente Trump iba a retroceder en los aranceles y parece que esa situación no va a llegar. Entonces hay cuidado. ¿Algo que ver la reducción de impuestos en Big Beautiful Bill que aprobaron hace poco? Sí, es probable que haya ahí también algo, pero también ese es otro tema que genera más bien incertidumbre hacia adelante, ¿no? Lo que conversábamos en la primera ronda de preguntas, el problema de la falta de previsibilidad es la incertidumbre que genera. La incertidumbre es la enemiga de la inversión, es la enemiga del crecimiento económico, de la actividad económica en general. Entonces, lo que preocupa de esa propuesta presupuestal que viene con un recorte de impuestos significativo, más allá de toda la discusión acerca de si esto va a generar más desigualdad, etcétera, etcétera, es que el déficit público de los Estados Unidos se va a incrementar en los próximos 10 años en 3 billones de dólares. Perdón, la deuda, ¿no? Y esto va a hacer que hoy, que ya el servicio de deuda empieza ya a ser un lastre en las finanzas públicas de Estados Unidos, se sigue incrementando. Hoy más o menos lo que paga Estados Unidos de intereses ya superó su presupuesto en defensa militar y supera más en 8 veces el gasto que hace en educación, para poner un poco en magnitud eso. Entonces, si tú pones en la balanza esto, estructuralmente ves que hay algunos problemas que tendrían que subsanarse para poder seguir teniendo pues esta euforia, para poder darle soporte a esta euforia en los indicadores bursátiles, ¿no? Rafael, tenemos un par de minutos antes de ir a la pausa. Quería preguntarte, los acuerdos del presidente Trump con la Unión Europea, Japón, Corea, a cambio de aranceles de 15% de sus exportaciones a Estados Unidos, muestran un patrón. Aranceles más bajos o cero para lo que exporte Estados Unidos a la otra parte. Se añade al menú promesas de eliminar obstáculos comerciales, promesas de comprar más productos norteamericanos y desembolsar cuantiosas inversiones de miles de millones de dólares en los Estados Unidos. Durante su primera gestión, en el 2018, Trump firmó un acuerdo con la Unión Europea para que la Unión Europea importara más bienes norteamericanos. Pero resulta que hoy la Unión Europea tiene un superávit comercial de 200.000 millones de dólares con Estados Unidos. O sea que no funcionó. ¿Qué opinas de esta manera de formular acuerdos y hacer anuncios impactantes? Parece que fuera por el anuncio en sí. Sí, es lo que mencionamos en la primera parte, ¿no? Es este tipo de política comercial discrecional,
¿no? Dirigida, atendiendo a lo que ellos analizan para cada uno de los países, inclusive estableciendo compromisos de inversiones de países, en el caso de la Unión Europea alrededor de 750.000 millones de dólares en productos estratégicos en materia de energía, en el caso de Japón también poco más de 550.000 millones, que mal que bien no sabe si se van a dar o no. Y como bien mencionaste, en el primer gobierno también se establecieron ese tipo de compromisos y quedó en nada, ¿no? Lo que sí quedó bastante claro es que en aquel entonces la gran afectación que se dio fue al comercio y a la producción global. En aquel entonces el mundo creció por debajo de 2.9%, que era lo más bajo de los últimos 10 años. En el caso de Estados Unidos creció casi 2.3%, en el caso de China creció 6%, que si bien es cierto para algunos puede ser bastante grande, pero para economías como China era bastante preocupante. En el caso del Perú también nos vimos afectados por el tema de precios internacionales. Es decir, todos esos anuncios, compromisos que quiere gestar para efectos de establecer estos aranceles para cada uno de los países, es incierto, no vamos a saber si finalmente se van a dar o no, si finalmente van a tener las respuestas que ellos quisieran, que es atraer inversiones hacia sus países, en este caso hacia los Estados Unidos, para hacer de nuevo, pues, recuperar ese sector industrial que ellos esperan. Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en el segundo bloque. Hugo, el anuncio de 50% de aranceles al cobre hizo que el alza histórica del cobre se evaporase en un día y su precio en bolsa cayera más de 20% el 30 de julio, hace pocos días. ¿Qué pasaría en el Perú si se acabase el superciclo de precios de los minerales? ¿Estamos expuestos? Ahí solamente una acotación, lo que pasó en el caso del precio del cobre que está señalando, esta caída de 19% en un día o dos, fue una corrección. Lo que había pasado previamente, más bien es que con el anuncio, cuando se deslizó la posibilidad de que se impongan aranceles del 50% a inicios de julio, la cotización del cobre en Nueva York, ¿no? El precio COMEX subió. Pero ese precio, digamos, no nos interesa mucho a nosotros. Nosotros hacemos contratos con el precio del mercado de Londres, con el London Metal Exchange. Y normalmente ambos precios se mueven casi igual. Pero luego de este anuncio, en realidad ya venía presionado el precio de Nueva York porque todo el año había esta especulación de que la guerra comercial también se iba a extender a metales. Había un divorcio, pero luego de este anuncio de 50% vimos una cuña, una diferencia de 25% entre el precio en Londres y el precio en Nueva York. Luego de que Trump dijera, bueno, no van a entrar a esta bolsa de aranceles de 50%, los productos refinados, que es básicamente lo que importa Estados Unidos, el precio se vino para abajo. Y ahora nuevamente se ha alineado un poco a lo que estaba ocurriendo en Londres. Ahora bien, en mi percepción, algo muy personal, desde luego, no considero que haya un desplome, que esto anticipe un desplome en el precio de las materias primas. Podría ser que haya alguna corrección, si es que hay una desaceleración cíclica de la economía, producto de este ajuste de la economía global que está entrando a un nuevo orden internacional, ¿no? Ese orden liberal de comercio, de integración comercial, financiera, hoy está amenazado y estamos entrando a uno en donde más es el uso de aranceles, imposición de restricciones comerciales, proteccionismo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese proceso de ajuste podría haber alguna corrección al precio de los metales, pero en particular en el caso del cobre sigo viendo mucho soporte. Seguramente la reconversión energética podría ir un poco más lenta por el desdén que ha mostrado la administración norteamericana acerca de los temas para contención del cambio climático, pero de otro lado, y un factor importante que le va a dar soporte, lamentablemente, es el gasto en defensa militar, ¿no? Que demanda mucho cobre. Y el otro elemento también es el gasto, la implementación de los centros de inteligencia artificial, que también están demandando mucho cobre. Y a corto plazo no hay proyectos de escala global que puedan atender esta mayor demanda que se viene. Entonces, más allá de correcciones temporales, cíclicas, creo que el precio del cobre en particular se va a mantener en niveles interesantes, que es algo que nos interesa mucho. Y por el lado del oro, tampoco veo un desplome. Creo que el mismo entorno de incertidumbre global en este nuevo orden internacional está induciendo, por ejemplo, a que los bancos centrales empiecen a diversificar sus reservas.
y entonces hay una mayor demanda por oro de parte de los bancos centrales, que creo que va a ser un tema más estructural. Entonces el precio, nuevamente, el precio del oro se va a mantener en niveles que van a ser atractivos para mantener la inversión en proyectos de este tipo, al igual que en el caso del cobre, ¿no? Sí, lo que más entristece, creo, es darnos cuenta que este superciclo de los minerales no lo hemos aprovechado. Eso sí, eso Con un sí. buen gobierno y con reglas claras de juego y Deberíamos tener un inversiones, auge. gasto público bien hecho, meritocracia. Deberíamos tener un boom de inversión minera. Estaríamos en una onda de progreso imparable. Así es, Se nos está yendo el tren, ¿no? eso es. Edgar, un contexto de guerra tarifaria impone tensiones externas e internas a los mercados emergentes. En nuestro caso, ¿cuál debiera ser el manejo económico y monetario para proteger el crecimiento sin agravar la inflación y preservar la confianza de los mercados? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades para enfrentar los retos que trae el contexto global? Bueno, a ver, el Perú está dentro del grupo de países al que le ha tocado la menor tasa adicional, ¿no? Además hay que tomar en cuenta que gracias al Tratado de Libre Comercio, que pocos países tienen, nuestra tasa se suma a un cero, es decir, es 0 más 10, nos toca 10. Mientras que a otros países le toca el adicional encima del arancel aplicado por Estados Unidos, que en muchos casos incluso llegaba hasta superar el 10%. Es decir, estamos hablando de si te toca 19, 10 más 19, 29 y etcétera, ¿no? Y digamos, a Brasil le toca 50 más los 19 que tenía, 69. Es decir, en realidad el Perú está en una circunstancia, gracias al Tratado de Libre Comercio, digamos, menos golpeada. Eso no quiere decir que no hayan sectores que están sufriendo bastante esta subida del arancel. Me refiero, por ejemplo, al sector joyería, que acababa de tener una legislación que le permitía utilizar el oro peruano para exportarlo, y ahora ha tenido que nuevamente empezar a utilizar oro norteamericano, con lo cual, para poder, digamos, solamente pagar el arancel sobre el valor agregado, y con eso nuestras exportaciones de joyería están desplomándose de una manera brutal en desde abril hasta julio, con lo que ha llevado ya las exportaciones a la zona negativa. Probablemente es el sector más golpeado, claramente golpeado por este arancel adicional. La fortaleza que tiene el Perú en realidad es que hemos transitado por un relacionamiento, digamos, internacional histórico. Estamos entre los 10 principales países, somos el 8º principal país del mundo que está más integrado gracias a acuerdos de libre comercio. Tenemos acuerdos de libre comercio con las principales economías del mundo y vamos a firmar en estos días el acuerdo con Indonesia, también la economía más grande del sudeste asiático, y hecho que se está manifestando, por ejemplo, en que en los primeros 6 meses de este año la Unión Europea haya superado a Estados Unidos como nuestro segundo principal destino de exportaciones. A pesar de que nuestras exportaciones a Estados Unidos están creciendo por encima del 15%, ojo. Lo que me refiero es que el Perú ha logrado diversificar su canasta de mercado de exportación, por supuesto si consideramos sobre todo las exportaciones con valor agregado, porque si hablamos ya de minería, ahí sí dependemos mucho de China, pero creo que ahí, digamos, esa es una de las principales fortalezas. La principal debilidad para el Perú yo creo que es la constante pérdida de competitividad que adolecemos, ¿no? Año a año vemos que el escenario de negocios para la tramitología, la seguridad, los temas de educación, de salud, es decir, la agenda pendiente que tenemos interna, que nos hace, digamos, o nos ralentiza la posibilidad de aprovechar al máximo estas oportunidades que hemos generado con nuestra integración global. Rafael, ¿puedes agregar algo más sobre sectores afectados, por ejemplo, la agroexportación? Sí, mira, en el caso de la agroexportación, pensando en afectaciones, uno podría decir, ok, estas excepciones, por ejemplo, que ha recibido México para lo que es frutas y hortalizas, en realidad para todo su bloque de productos que están inmersos en el TEMEC, ¿no? México es el principal abastecedor de frutas y hortalizas de Estados Unidos, abastece alrededor del 50% de las importaciones de Estados Unidos, mientras que Perú apenas con 8%. Entonces uno podría decir que ahí tenemos una desventaja comparativa por el hecho de que pagamos un 10% de arancel y que efectivamente por el tipo de contrato y órdenes de compras, de momento los agroexportadores están asumiendo ese costo adicional.
Entonces, pero hay que tener en cuenta que nosotros Estados Unidos ingresamos a contraestación. Si bien es cierto, exportamos paltas y podríamos competir, entre comillas, claro, México es el principal exportador de paltas y tienes, como quien dice, el comprador al costado, ¿no? En los Estados Unidos. Pero cuando hablamos de nuestro principal producto de los Estados Unidos, como es el arándano, que exportamos más de 1.200 millones de dólares, las uvas, párrafos y otros tantos más, ingresamos en esta segunda ventana del año entre junio y noviembre, ¿no? Cuando en realidad México solamente ingresa paltas, ingresa todo el año, pero para otros tipos de productos ingresa en la primera parte. Entonces no estamos teniendo una afectación directa hoy en día para lo que es agroexportaciones, pero sí se dice que, por ejemplo, para el tema arancelario de confecciones y textiles podríamos estar teniendo una ventana de oportunidades, ¿ok? Pero quizás eso tocarlo con pinzas, porque si bien es cierto los países asiáticos que están recibiendo una carga arancelaria de 20, 25, 30%, como Vietnam, Bangladesh y otros tantos más que son abastecedores de confecciones y textiles de Estados Unidos, nosotros estamos teniendo un 10%. Podemos tener una ventaja numérica, sí, seguramente, pero nada nos asegura que en este escenario incierto, mañana más tarde, esos aranceles de 40, 20 bajen de 9 a 10 y nadie va a ser tan, digamos, arriesgado para invertir en un sector que de alguna manera u otra pues, se ha mantenido cautivo por años en el mercado de los Estados Unidos, ¿no? Pero se comenta sobre desviación de comercio, Sí. por ejemplo, en el caso de Camboya, con productos textiles chinos. Si tú ves los números, mira, si mañana más tarde el escenario fuese que esta es la política arancelaria de los Estados Unidos y así se va a mantener por lo menos hasta que culmine su gobierno, se harían los análisis, los números y verías si efectivamente podrías invertir para reemplazar esos volúmenes de ventas que tienen esos países con Estados Unidos. Pero la verdad que es tan incierto que yo no recomendaría a nadie, evidentemente, ver esta como una oportunidad, porque mañana más tarde te cambian ese arancel o inclusive mañana más tarde a nosotros en lugar de 10, ¿por qué no pensar que nos ponen 15? Pensando en, oye, la minería ilegal, oye, tal tema, oye, los transgénicos, oye, Chancay, ¿no? Que alguna vez se ha mencionado. Entonces, pensar en esas oportunidades a partir de ventajas artificiales que estamos teniendo de alguna manera por efectos de este proteccionismo de Estados Unidos es en realidad como para tomarlo con pinzas. Además hay Muy que bien. añadir algo, ¿no? En el caso de algunos de nuestros competidores como Bangladesh, Camboya, etcétera, los sobrecostos laborales los costos laborales, perdón, son bastante menores con respecto al peruano. Entonces, puede existir un arancel de 20% frente a uno de 10, pero claramente puede ser absorbido en precio por esta competitividad en precio que tienen estos países y que por ende, ante este escenario en que ya se están empezando a reducir los aranceles con respecto a lo primero que se anunció en abril y ahora tenemos ya reducciones y algunos de estos países incluso han anunciado con bastante alegría y felicidad esas reducciones, a pesar que están en 20, 19, porque los niveles de competitividad por costos laborales les permiten nuevamente recuperar espacios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Vietnam, tenías en ese día de la liberación, ¿no? Ese 2 de abril, le sale un 46% de arancel y ahora tiene 20. Entonces, ¿y qué tal si mañana llega a 10? Entonces, no. Hugo, en un enfoque más amplio en el panorama trazado, ¿cómo se perfila la economía norteamericana, la economía china y la economía mundial este año y el siguiente? Aunque claro, con tanta incertidumbre. Sí, digamos que yo creo que la parte, el despliegue de las medidas que está implementando la administración Trump todavía va a tomar algún tiempo en hacerse sentir, ¿no? Finalmente vamos a ver algo más de inflación, pero no te estás yendo a una inflación de 2 dígitos, algo por el estilo. Pero como mencionaba Edgar al inicio, sí va a ser más difícil que la inflación pueda converger a lo que la Fed considera es el equivalente al concepto de estabilidad de precios. Los bancos centrales buscan estabilidad de precios. La mayoría fija 2, ¿no? Y no va a ser difícil que lleguen a ese nivel. La parte real de la economía de Estados Unidos ya empieza a dar evidencias de algún desgaste, ¿no? Venía el mercado inmobiliario ya en problemas desde el año 24, cayendo, se ha acentuado la caída en los últimos meses. El gasto de consumo se ha mantenido prácticamente estancado en términos reales, ¿no? Ajustado por inflación, se ha mantenido estancado durante todo el presente año. Además ya hay indicios también de debilidad en el mercado laboral luego de estas cifras que generaron la reacción tan virulenta del presidente Trump respecto a la entidad que publica estas cifras, ¿no? Y ahí vemos también una desaceleración relativamente marcada del mercado laboral. Entonces, alguna ralentización va a haber,
pero va a ser algo gradual. En el lado de China, ese es el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y el Fondo Monetario está moviendo la previsión de crecimiento para Estados Unidos alrededor del 1,8, 1,9%. En el caso de China, nosotros en BBVA Research pensamos que va a crecer alrededor del 4,8 posiblemente este año. Se esperaba menos, creo, ¿no? Nosotros estábamos ahí, los otros están alineando lo que nosotros estábamos esperando, lo que estamos esperando. Nuestro equipo de Hong Kong nos decía que veían impacto de las medidas de estímulo fiscal, medidas también ya para fortalecer el gasto de consumo, que viene muy débil, ¿no? Hoy en China hay un gran problema entre exceso de oferta y falta de demanda. Entonces las políticas se están orientando a tratar de apuntalar la demanda. Por ejemplo, esto de dar incentivos para tener más hijos, ¿no? Es un monto pequeño en realidad, pero en alguna medida revela la intención de las autoridades allá para poder dar más soporte a la economía. Entonces, es muy probable que esté creciendo alrededor del 4,8, tal vez poco más, poco menos, pero alrededor de ese nivel. Y en Europa, la buena noticia es que lo que se ha acordado, y es un poco lo que se ha acordado, y es un poco como lo ha vendido Bruselas, ¿no? Evitamos lo peor, ¿no? Acuérdate que en algún momento se habló de aranceles de hasta el 25%, para el caso de la Unión Europea, finalmente han quedado, entre comillas, solo en 15%, ¿no? Igual, más allá de que si el arancel que te tocó finalmente es mayor o menor, hay que decir que en general los aranceles están en niveles altos y como tú lo señalabas, en particular para Estados Unidos, el arancel efectivo es el más alto de los años 30. Entonces, todo eso va a generar un impacto a desacelerar la economía con seguridad en los próximos meses, ¿no? No es una caída significativa, brutal, o una elevación de la inflación que genere una súper preocupación, pero sí va a complicar las cosas, eso con seguridad. Pero en el caso chino, que parece que los chinos ahorran mucho a nivel personas, si se incentivara el consumo y se impulsara el crecimiento de la clase media, con toda la infraestructura que tienen, creo que el potencial de crecimiento está ahí, ¿no? No, por supuesto. Sin embargo, me sorprende, los analistas cada año dicen, este año China se cae. Y esa es la historia de todos los fines de año. ¿Cómo ves esto? Es que tiene una serie de problemas y retos estructurales que no ha subsanado, ¿no? Está el tema del mercado inmobiliario, está el tema del alto endeudamiento de los gobiernos regionales, ¿no? Está el tema del envejecimiento de la población, que es una bomba de tiempo que ya le está saltando. Entonces, efectivamente, el diagnóstico es China tiene que hacer algo para relanzar su demanda interna, su crecimiento, en particular su consumo. China creció mucho a base de inversión, ¿no? Tenía niveles de inversión que quisieron 50% del PBI, pero eso reflejaba también una enfermedad en realidad, ¿no? Y era que el consumo era muy bajo, entonces tenías mucha capacidad de ahorro para financiar esa inversión. ¿Y por qué era muy bajo? Acuérdate que la mayoría de empresas chinas son estatales, entonces jalaba gente del área rural, las traías a las ciudades y mantenías los salarios controlados. Entonces, a la medida que los salarios vayan incrementándose, porque al final del día el fin último de las políticas económicas es mejorar el bienestar de la gente, la demanda debería empezar ya a crecer, ¿no? Pero siempre hay esa sensación de frugalidad en China por una mala red, por ejemplo, de protección social que hace que la gente también termine ahorrando de manera importante, ¿no? Estuve en China hace pocos años, algunas veces, y lo que más me impresionó era que la comida y el transporte eran muy baratos. Creo que esa es una fortaleza grande. Y el pueblo estaba tranquilo. Trabajan y saben que sus necesidades básicas están cubiertas. Edgar, hablamos hace un momento, y lo mencionaste, el tema de la Reserva Federal Norteamericana. ¿Cuál es la perspectiva de la soberanía del dólar como moneda refugio? ¿Y cuánto podría impactar la injerencia del presidente Trump en la designación de un chairman amigo en la presidencia de la Reserva Federal Norteamericana, que es su banco central? Bueno, yo creo que eso sí puede mover mucho, ¿no? Puede generar mucha más inestabilidad porque ya no habría, digamos, predictibilidad sobre una toma de decisiones técnicas en la Reserva Federal, en el manejo de los instrumentos monetarios, en particular la tasa de interés y, por supuesto, la vigilancia en general del sistema monetario norteamericano.
a pesar de ello, yo creo que, claro, estamos bastante lejos de pensar que el dólar va a perder, digamos, su liderazgo como moneda, digamos, global para las operaciones, ¿no? No hay ninguna otra moneda que esté siquiera cercana a poder reemplazarla, por lo menos en el corto plazo. Y hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Recordemos que durante el primer gobierno del presidente Trump, él también empezó así, claro, en una escala menor, principalmente con China, con Europa, con algunos países, con sus socios en el NAFTA en aquel momento, y después fue relajando porque se le acercaban las elecciones del medio término y terminó de relajar un poco más hacia las elecciones para reelegirse. Entonces, recordemos que el próximo año también van a haber elecciones y si los números empiezan a no cuadrar, va a estar en un escenario en que va a tener que decantar en que si insiste con este tipo de políticas o empieza a relajar en algo, ¿no? Y más aún tomando en cuenta, hacia el término de su periodo, tenemos que evaluar, digamos, cuáles son las interpretaciones que va a dar él para poder pasar a un nuevo proceso de reelección, porque él en los mensajes que ha dado es que él interpreta que él puede volver a postularse. Entonces ahí va a haber una necesidad de, si ese va a ser el camino que va a insistir, obviamente va a tener muy complicado ese camino si es que la economía empieza a enfriarse, si es que la inflación no baja, si es que los empleos no empiezan a subir, si es que el escenario se empieza a ralentizar como todos esperan si se mantienen estas medidas. Entonces yo creo que esto no es que sume en positivo, suma más inestabilidad, porque no tenemos claridad. Ya un presidente de por sí, digamos, con decisiones muy inestables en cuanto a sus socios, más aún en un escenario en el que probablemente la política y el acercamiento de la población hacia su política se empiece a ser menos favorable, menos positivo y pueda poner en riesgo primero la pérdida de poder en el Congreso norteamericano y luego una posible reelección. Si me permites, Claro. sí, en realidad para que Estados Unidos mantenga su hegemonía como la moneda norteamericana como activo de reserva, y concuerdo plenamente con lo que ha dicho Edgar, desde luego, hay como tres condiciones, si quieres, ¿no? Para que una moneda sea activo de reserva. Una es que sea la moneda de un país protagónico a nivel mundial, a nivel del PBI mundial, si quieres, ¿no? En segundo lugar, que sea líquida. Y toda la infraestructura de liquidación de pagos internacionales hoy por hoy está en dólares. Entonces, el comercio, el intercambio de monedas, etcétera. Entonces eso es bien difícil que efectivamente cambie. Pero el tercer elemento también es muy importante, la institucionalidad, ¿no? Entonces que tenga yo confianza de que esta moneda se va a preservar y que no van a haber cambios en las condiciones del juego. Acuérdate que en algún momento en el Big and Beautiful Bill se propuso de que se le cobre a los tenedores de activos norteamericanos una sobretasa de 15%. O sea, yo tengo un bono y vengo de un país que se percibe como que yo tengo prácticas injustas en términos tributarios y comerciales, me pueden imponer esa tasa. Y también en los acuerdos de Mar-a-Lago se deslizó la posibilidad de que se obliga a los países a cambiar bonos del Tesoro norteamericano a 2, 5, 10 años por bonos a 30 y cupón cero, o sea, pagaderos hacia el final con intereses y todo, ¿no? Claro, ayuda al déficit presupuestal norteamericano a corto plazo, pero sería un cambio en las reglas del juego tremendo, ¿no? Y ese fue el contexto en el que el dólar empezó a debilitarse. Esa preocupación precisamente por la falta de visibilidad institucional, ¿no? Y esto de designar a un presidente amistoso en la Iría en FED esa línea, ¿no? Iría en esa Claro, línea de sería pérdida de una institucionalidad. señal bien Muy dura. comprometedora. Así es. Sí, definitivamente la pérdida de independencia del Banco Central o menoscabar la independencia del Banco Central sería pues un punto en contra de la moneda norteamericana, ¿no? Quizás es la institución más importante para creer en la economía, ¿no? Para creer en la moneda con En la seguridad. moneda, Sí, claro que sí. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos en el último bloque de 4 a la N conversando con Hugo Perea, Edgar Vázquez y Rafael Sagnish sobre el tema de la guerra comercial y el futuro incierto que se está atravesando. Rafael, la imposición de aranceles por el presidente Trump como premios o castigos, caso por caso, e incluso distintos aranceles para el mismo producto según el país, puede transformar la estructura, o ya la está transformando, del comercio internacional y propiciar prácticas de lobbies y subfacturación. ¿Cómo cree ante esto la exitosísima apertura comercial peruana con 22 TLC suscritos? Sí, definitivamente la política comercial de apertura e integración con el mundo
peruana pues debe ser uno de los bastiones, de los pilares que tenemos como país, ¿no? Es una política de Estado que ha trascendido gobiernos y que seguramente va a seguir así. Y esperemos que sea así también porque ya hemos recibido incluso observaciones, preguntas, consultas de otros países al respecto de qué estarían haciendo los legislativos, ejecutivos para contrarrestar lo que se viene dando desde Estados Unidos, ¿no? Afortunadamente parece que por el escenario preelectoral y demás, pues está pasando como que por agua tibia el tema y no están habiendo iniciativas novedosas al respecto de contrarrestar estas medidas con medidas proteccionistas moviendo tipos de cambio, lanzando esos tipos de propuestas pues que ya en el pasado han probado ser fallidas. Esto de lobbies y negociaciones, de alguna manera se han estado haciendo de la manera formal con Estados Unidos, ¿no? Recordemos que han sido más de 70 países los que han desfilado en la cola con la administración del gobierno de Trump para de alguna manera levantar las observaciones iniciales que se presentaron para establecer los primeros aranceles. La política comercial global puede cambiar este escenario, estas acciones, estas medidas que se vienen tomando desde el país, uno de los países más hegemónicos del mundo, puede hacer que cambie la orbe en el comercio internacional. Yo esperaría que no. Esto es algo temporal, esto es algo que puede ser bastante cíclico. Los gobiernos han respondido, si bien es cierto, en un momento fueron altaneros en responderle, hacerle, como quien dice coloquialmente, pechar al presidente Trump, te voy a poner 50 y yo también 30 y yo también 25. Hoy en día nos estamos dando cuenta que a propósito de que Estados Unidos es el comprador de estos países, ya pues han llegado a estas negociaciones. Entonces mañana más tarde el tiempo va a hacer que esto se pueda levantar mañana más tarde. El próximo gobierno o cuando, como mencionaba, cuando no le den las cifras, no se den los resultados, va a tener que suavizar estas medidas. Entonces, hablar de que está habiendo una reconfiguración en el comercio global y demás, yo esperaría que no, porque nosotros inclusive como país, como te decía al inicio, nuestra fortaleza es la política comercial. Sabemos que el mercado más grande que existe para no solamente las grandes empresas, sino para las micro y pequeñas empresas, es el mundo. Ahí es donde se generan las mayores rentabilidades y no mirándonos hacia adentro, siendo proteccionistas y demás. Ahora, yo creo que hay una diferencia interesante, Gonzalo. Durante el primer gobierno de Trump, cuando él empezó a ponerle estas tarifas adicionales a Europa, a China, a distintos países, la reacción visceral fue inmediata, contraponiendo medidas similares, elevando rápidamente los aranceles. En esta ocasión, a pesar que el impacto de estos aranceles es mayor en términos de número de países, la reacción ha sido más cauta, ha sido más inteligente, ha sido, digamos, en ese sentido menos nociva para la economía global, porque en aquel entonces esas reacciones, junto con las medidas, nos llevaron a una caída del comercio global y una desaceleración fuerte de la economía. En este caso no se está dando una reducción importante del comercio global. La Organización Mundial del Comercio también ha tenido que corregir un poco ahí su pronóstico con respecto a esto. Entonces, yo creo que la reacción de los países ha sido más mesurada, más inteligente, privilegiando la negociación en vez de la afectación directa a través de una guerra comercial. Hugo, muy interesante lo que dijo Rafael. El éxito de la apertura comercial precisamente es porque se institucionalizó, ha perdurado a lo largo de un par de décadas, como la institucionalidad del Banco Central, que nos tiene con esta gran fortaleza resiliente de una macroeconomía que sigue dando resultados. Tenemos pues un país con una moneda estable, inflación baja. ¿Cómo hacer para que otras políticas de Estado se generen y sobrevivan y queden blindadas? ¿Qué crees tú que ha producido el blindaje de la política comercial? Sí, bueno... Porque ha sido por las buenas, o sea, por las buenas razones. Claro, claro, no, definitivamente lo que está detrás es construir un buen marco institucional, con buenos candados institucionales que permitan pues, desarrollar políticas que perduren en el tiempo y sobre todo premiar aquellas políticas que den resultados, ¿no? En el caso del Banco Central es el mejor ejemplo que tenemos aquí. Y ahí destaco varias cosas, ¿no? Uno de ellos es claramente la fortaleza de esa autonomía institucional que tiene el Banco Central aquí en Perú para poder tomar decisiones meramente técnicas para cumplir lo único que le pide la Constitución, mantener estabilidad de precios. No hagas otra cosa, tú concéntrate en esto, que es tu mejor aporte a la sociedad. Pero destaco también, dado ese reconocimiento de que la sociedad le está dando un poder muy grande a una entidad, cómo el Banco Central
también es muy transparente, ¿no? O sea, fue de las primeras instituciones, si no la primera, que empezó a publicar los salarios de los funcionarios, sus gastos, su balance, ¿no? Todo muy claro y transparente como para que todos vean, es como una devolución. O sea, eso legitima las políticas, porque le dice a la sociedad, tú me has dado este poder, yo tengo que hacer rendición de cuentas. Y eso es muy importante. Entonces, construir entidades de este tipo, marcos institucionales de este tipo, no es fácil. Tiene que haber consenso. Y cuando se hizo en el caso del Perú, había un consenso porque estábamos los peruanos cansados de los altos niveles inflacionarios y se pudo crear un marco adecuado para que funcione una entidad tan respetada hoy en día, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, como el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Entonces, hubo este consenso. Y esos consensos a veces creo que es un poco difíciles, por lo que veo hoy, de lograr. A veces centramos nuestras expectativas para la implementación como un catalizador de buenas políticas. Oye, sigamos la agenda de la OCDE y por ahí, ¿no? Pero vemos que el avance es lento, no va más allá de algunas iniciativas tributarias y cosas por el estilo, y sigue siendo lento. No digo que sea malo, pero solo digo que de repente no está funcionando como el catalizador que se desea. Tenemos que ir más allá, yo creo que hay mucha labor de pedagogía, de convencimiento a la población, de que políticas bien institucionalizadas, claras, que miren, que respeten los equilibrios macroeconómicos básicos, es lo que haría lo mejor por la sociedad, ¿no? Por ejemplo, una política de largo plazo blindada en agua y saneamiento sería fundamental. ¿Qué nos puedes agregar a esto, Edgar, tú que has sido ministro del MINCETUR? ¿Cómo es que este consenso exitoso ha sobrevivido tanto tiempo? Yo creo que, he tenido la oportunidad de estar desde el inicio, primero como miembro del equipo y luego, por supuesto, en el máximo cargo. Pero yo creo que el éxito que ha tenido la política comercial peruana por el lado de su integración a través del Tratado de Libre Comercio es que las posiciones se construyeron con una participación bastante amplia. Hay que recordar que al inicio de las negociaciones para el TLC con Estados Unidos, se convocó a todos los gremios empresariales, universidades, sindicatos laborales, ONGs ambientalistas, etcétera. Es decir, fueron debates muy duros, muy complejos, inicialmente con ideologías en contra de cualquier relación con Estados Unidos, que luego fueron decantando en una posición nacional que nos permitió finalmente llevar con éxito una negociación la más retadora que tuvo en ese momento de la historia del Perú, que involucró a más de 300 funcionarios públicos y a 1000, digamos, peruanos de distintas instituciones para llegar al resultado que tenemos. Y lo más importante fue que al inicio teníamos la población en contra, pero se hizo un proceso de concientización, de educación en universidades, en regiones, explicando los beneficios, y el Tratado de Libre Comercio, y ahora el libre comercio, cuando uno hace una encuesta, el 90% está a favor de él, ¿no? Entonces ha habido un proceso de construcción de una posición nacional, que es muy difícil que ya luego, digamos, personalismos o ideologías puedan derruir si es que, digamos, obviamente los resultados que estamos viendo son, digamos, imposibles de no verificar. Las exportaciones este año van a alcanzar un nuevo récord, van a superar los 82.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi 4 millones de puestos de trabajo en el Perú que dependen directa, indirecta, inducidamente de las exportaciones. O sea, eso que hace 20 años claramente no existía y que ahora beneficia a muchos peruanos, y que los peruanos además también desde el lado, ojo, porque comerciar no solo es exportar, es también importar. Ahora la disponibilidad y variedad de precios, de productos, de calidades a los que el peruano tiene acceso y que no existían cuando yo era un adolescente y que ni tenía solo que escoger la leche en sí o tenía que hacer cola para 1 kilo de arroz. En cambio ahora, por supuesto, tenemos unos graves problemas de pobreza, pero que tenemos que atacar ya con medidas internas de mejora de la competitividad, de mejor uso del gasto público, eficiencia del gasto público y, por supuesto, mantener, creo yo, pilares básicos que nos han resultado, ¿no? Apertura de mercados, tratamiento igual a las inversiones nacionales e internacionales, respeto al Banco Central, es decir, las cosas que son pilares de nuestra economía y que tenemos que defenderlas. Estamos ya en el cierre y quería pedirle a cada uno en 1 minuto o menos sus palabras finales. Rafael. Sí,
Recordar siempre a todos los que nos están mirando, ¿no?, que la política comercial de apertura e integración que hemos tenido por años ha tenido mucho éxito. Caer en esas tentaciones de copiar o imitar o hacer lo mismo que otros países, en este caso como Estados Unidos, para efecto de protegernos o fomentar nuestra industria nacional sería muy equivocado, ¿no? Ya lo hemos vivido anteriormente, seguramente de cara a la campaña electoral se van a dar mensajes de ese tipo, ¿no? Mira cómo lo hace Estados Unidos, hagamos nosotros también, apostemos por la industria nacional cerrando mercados o dando prebendas o beneficios. Eso es totalmente equivocado. Como había mencionado Edgar, tenemos muchos beneficios en materia de apertura comercial, no solamente por el lado de exportaciones, importaciones, sino también por las inversiones, porque de eso se vive realmente, de lo que se invierte, ya sea en el campo, de transformar los desiertos en el norte del país, de apostar por las manufacturas, ¿no? Hay muchas cosas pendientes en materia de agua, saneamiento, de pobreza multidimensional, servicios, accesos, pero nada se va a corregir de eso si apostamos por medidas como lo que se tiene hoy en día en Estados Unidos. Hugo, por favor. Dos cosas. En este entorno de volatilidad y de nuevo entorno internacional al que nos vamos a adaptar todos, hay países que entramos con mejor pie. Y yo creo que Perú es uno de ellos, ¿no? Aquí destaco la defensa de cosas que le costó mucho a la sociedad peruana conseguir. Buenas finanzas públicas, un buen banco central, mantener estabilidad de precios, una moneda estable, nos dan unos cimientos. Y la apertura comercial. Y la apertura comercial, sin lugar a dudas, que incrementa eficiencia, genera competencia, ¿no? Por eso es que tenemos los mercados abastecidos. Así es. Entonces ese es el resultado. Nos ha dado mucho rédito y yo creo que eso es importante destacar. En estos episodios de volatilidad, de estrés, tipo pandemia o de crisis políticas internas como la del gobierno de Castillo, esos fundamentos sólidos nos dan rédito y aquí está demostrado nuevamente. Pero sobre eso, que nos da combustible para crecer a 3, ojalá nos atrevamos para hacer las medidas necesarias para acelerar el crecimiento y yo creo que es un país que tiene muchas oportunidades, Perú. Podríamos estar creciendo 4,5 o 5 sin mayor esfuerzo. Ojalá esto se pueda concretar. Edgar, por favor, brevemente. Sí, yo creo que manteniendo lo que comparto con lo que mis compañeros en la mesa han expresado, manteniendo esos pilares, hay que sumarle el trabajo profesional, técnico, en la agenda interna, ¿no? Nosotros tenemos que mejorar los aspectos de competitividad que el Perú ha perdido. En el desarrollo, en la carencia de infraestructura que tenemos, cada vez más la brecha de infraestructura se sigue agrandando, en la tramitología tan compleja a nivel local, regional, nacional para poder hacer negocios, ¿no? En la seguridad que ahora nos genera un nuevo sobrecosto y preocupación, es decir, y por supuesto en condiciones básicas de salud, de educación. El Perú no va a dar el salto a encaminarse hacia el desarrollo y nuevamente recuperar su potencial de crecimiento si no resolvemos esa agenda interna y creo yo que por supuesto hay que escuchar, ahora que se nos vienen las elecciones, a los próximos candidatos, quienes plantean soluciones claras, contundentes sobre estos aspectos que nos afectan en nuestra competitividad y tratar de, por supuesto, premiar esas propuestas y castigar a aquellas que nos quieran llevar nuevamente al pasado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido una conversación esperanzadora y nuevamente gracias Rafael, Hugo y Edgar. Muy buenas noches.